Hermanos y hermanas, reunidos hoy bajo la protección del Altísimo, quisiera hablarles sobre el valor inquebrantable de la bondad y la protección de nuestros seres amados, la familia. Recuerdo las palabras del Señor cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este amor, esta bondad que nos invita a vivir, comienza en el hogar. Es en la familia donde aprendemos las primeras lecciones de compasión, paciencia y perdón. Permítanme contarles una parábola. Había una vez un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, impulsado por la ambición y la curiosidad del mundo, pidió su herencia antes de tiempo y se fue lejos, dejando atrás a su familia. Durante años, vivió en la abundancia, pero también en el desorden, hasta que la vida le enseñó con dureza la importancia de un hogar y del amor que dejó atrás. Con humildad, decidió regresar, esperando encontrar reproches, pero, para su sorpresa, su padre lo recibió con los brazos abiertos, con un banquete y alegría. Esta historia, aunque conocida, nos enseña que la bondad y el perdón son la esencia de la familia. Así también debemos proteger nuestro hogar y nuestros corazones de la dureza del rencor, porque la verdadera fortaleza no está en la imposición, sino en el entendimiento y en el amor incondicional. Ahora, quiero compartirles otra parábola que nos recuerda la importancia de cuidar y proteger a quienes amamos. Había un pastor que tenía 100 ovejas. Cada mañana, las llevaba al prado para pastar, y al caer la noche, las contaba una a una antes de cerrar el redil. Una noche, al terminar de contarlas, se dio cuenta de que faltaba una. Sin pensarlo 2 veces, dejó a las 99 seguras en el redil y salió en busca de aquella que se había perdido. Recorrió valles y montañas, enfrentando el frío y el peligro, hasta que finalmente encontró a la oveja atrapada entre unos matorrales. Con alegría la cargó sobre sus hombros y regresó al redil, celebrando su regreso con los demás pastores. Esta parábola nos enseña que no debemos olvidar a ninguno de los miembros de nuestra familia, especialmente a aquellos que pueden estar más vulnerables o alejados. A veces, un gesto de bondad, una palabra de consuelo, o simplemente la disposición de escuchar, pueden ser la diferencia entre perder y recuperar a alguien que amamos. Por último, déjenme relatarles una historia sobre el valor de sembrar bondad en nuestro hogar. En un pequeño pueblo, vivía una mujer conocida por su bondad y generosidad. A pesar de tener pocos recursos, siempre encontraba algo que ofrecer a quienes lo necesitaban. Sus hijos, inspirados por su ejemplo, crecieron con corazones llenos de compasión. Un día, cuando una tormenta azotó el pueblo y muchas familias quedaron sin hogar, esta mujer abrió las puertas de su casa para dar refugio a varios vecinos. Aunque su hogar era pequeño, su espíritu de servicio lo hizo grande. Con el tiempo, cuando ella envejeció y necesitó ayuda, el pueblo entero se unió para cuidarla, porque habían aprendido de su ejemplo. Esta historia nos muestra que la bondad que sembramos en nuestras familias no solo beneficia a quienes amamos directamente, sino que se multiplica y regresa a nosotros en los momentos que más lo necesitamos. Hermanos y hermanas, que estas historias nos inspiren a vivir con corazones abiertos, a cuidar de nuestras familias y a ser instrumentos de bondad y amor en el mundo. La familia es el primer altar donde aprendemos a amar y servir. Protejámosla con dedicación y fe, confiando siempre en la guía del Señor. Ahora, reflexionemos juntos. ¿Qué podemos hacer hoy para mostrar bondad a nuestras familias? ¿Qué palabras de amor podemos sembrar para que florezcan mañana? Bendigamos nuestras acciones con el Espíritu de Dios y recordemos que, en cada acto de amor, Él está presente. En el principio de todo, antes del tiempo y del espacio, existía una fuerza que lo contenía todo, Dios. No era un ser con forma ni limitaciones, sino la esencia de todas las posibilidades, una infinita conciencia. Dios habitaba en el éxtasis de su propia existencia, pero pronto percibió algo, un anhelo profundo de compartir, de expandir su ser en algo más que no fuera solo Él. Entonces, Dios pronunció una palabra. Una palabra que no era solo sonido, sino un acto de creación. Y con esa palabra, el vacío se iluminó,
se expandió y se llenó de posibilidades. Así nació el cosmos, un tejido de luz y materia que danzaba al ritmo de una sinfonía que solo Dios podía entender en su totalidad. Entre las estrellas y galaxias, entre la energía y el polvo, Dios puso algo especial, la chispa de la vida. La vida comenzó como un susurro, una pequeña vibración en un rincón del vasto universo. En un planeta azul, el agua y la tierra se unieron, y de esa unión surgieron las primeras formas vivientes. Dios observaba con fascinación cómo estas formas se multiplicaban, evolucionaban y exploraban el regalo que se les había dado, la capacidad de ser. Con el tiempo, de entre todas las criaturas, surgieron unos seres especiales, capaces de razonar, de amar y de preguntarse por su lugar en el universo. Dios los llamó humanos. Les dio libre albedrío, porque sabía que solo en la libertad podrían experimentar plenamente la maravilla de la vida. Pero los humanos también trajeron consigo el conflicto. Se preguntaban por qué existía el sufrimiento, porque la vida, que era un regalo tan hermoso, también estaba llena de dolor. Dios escuchaba sus preguntas y lloraba con ellos cuando sufrían. No porque no tuviera poder para cambiarlo todo, sino porque sabía que el crecimiento solo podía venir de la experiencia, y la experiencia incluía tanto la alegría como el pesar. La vida, como entidad, también cobró conciencia. Era el reflejo más puro de Dios en el universo, una colaboración eterna entre la creación y el Creador. La vida se comunicaba con los humanos de formas sutiles. En el susurro del viento, en la calidez del sol, en el brotar de una semilla. Pero los humanos a menudo estaban tan ocupados buscando respuestas que olvidaban escuchar. Un día, Dios decidió contar una historia a la humanidad, una que pudiera iluminar sus corazones y responder sus preguntas. Había una vez un sembrador que deseaba crear el jardín más hermoso. Sembró sus semillas en diferentes tipos de suelo. Algunas cayeron entre las piedras y nunca crecieron. Otras cayeron entre espinas, y aunque brotaron, fueron sofocadas. Pero algunas semillas cayeron en tierra fértil, y éstas crecieron fuertes, dando fruto en abundancia. El sembrador no se desanimó por las semillas que no prosperaron. Entendió que el proceso de crecer dependía de más que de su mano, dependía del suelo, de la lluvia y del tiempo. Y, así, confió en que cada semilla encontraría su lugar, su momento. Dios terminó la historia y observó cómo los humanos reflexionaban. Algunos entendieron que la vida, con todos sus altibajos, era el terreno donde crecemos, que no todas las experiencias darán fruto inmediato, pero todas tienen un propósito. Otros siguieron buscando respuestas más allá, y Dios sonrió porque sabía que en esa búsqueda también estaba el sentido de la vida. Y así, Dios y la vida continuaron su danza eterna, confiando en que, al final, cada alma encontraría su lugar en el gran jardín del universo. Había una vez, en una pequeña aldea en Galilea, una familia muy especial. En una casa modesta, vivían Jesús, su madre María, su padre José, y sus hermanos y hermanas. Aunque muchos sabían que Jesús era un hombre con un destino grande, para su familia, él era simplemente el hijo que jugaba con ellos en los campos, ayudaba a su padre en el taller y compartía risas en la mesa. Un día, mientras trabajaban en el taller de carpintería, José, el padre de Jesús, le enseñaba cómo hacer una mesa. Jesús, con su mirada tranquila, observaba cada uno de los movimientos de su padre. A pesar de ser joven, ya tenía una sabiduría que no se veía en los demás. José, ¿por qué construimos muebles que se desgastan con el tiempo? ¿Por qué no hacer algo que dure para siempre?, preguntó Jesús mientras sostenía una pieza de madera. José sonrió y respondió con su voz cálida: Hijo, todo lo que hacemos en la vida está hecho para cumplir un propósito, y aunque lo material se desgaste, el amor que le ponemos a cada tarea permanece. Cada cosa que hacemos es una pequeña huella que dejamos en el mundo. María, que escuchaba desde la puerta, se acercó a su hijo y le acarició el rostro. A veces, las cosas que no se ven son las que duran más, dijo con ternura.
Esa tarde, Jesús salió a caminar por los campos, mientras su madre y su padre conversaban entre ellos sobre el futuro. En su caminata, encontró a un anciano sentado bajo un árbol, mirando al horizonte. «Hola, anciano», dijo Jesús, acercándose con una sonrisa. «¿Qué estás mirando?». El hombre levantó la vista y le contestó: «Estoy mirando el campo, hijo. He trabajado toda mi vida en esta tierra, pero ahora que mis fuerzas han decaído, ya no puedo sembrar como antes. Todo lo que veo es el paso del tiempo». Jesús se sentó junto al hombre y, mirando también al campo, le dijo: «Lo que ves es solo una parte de la historia. Cada semilla que plantaste, cada árbol que creció, no ha desaparecido. Tu trabajo, como el de todos, ha dejado su huella en la tierra». El anciano lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Jesús le dijo: «Te contaré una parábola para que lo entiendas mejor. La parábola del sembrador. Había un sembrador que salió a sembrar semillas en su campo. Algunas cayeron en el camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde no podían echar raíces y se secaron al sol. Algunas cayeron entre espinas, que las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra, donde crecieron fuertes y dieron fruto en abundancia. Al final, la buena tierra se llenó de una cosecha que nunca se olvidó, pues la semilla había encontrado su lugar perfecto para crecer. Así es la vida», continuó Jesús, «a veces sembramos sin ver el resultado, pero cada acto de amor y bondad deja su semilla en el corazón de los demás. Aunque no siempre veamos el fruto de inmediato, nunca se pierde lo que se siembra con corazón puro». El anciano, con los ojos llenos de comprensión, sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces, no todo está perdido. Incluso cuando no lo veo, algo bueno crece en este mundo». Jesús asintió: «Exacto. Lo que sembramos con amor, siempre tiene la capacidad de dar frutos, aunque no los veamos de inmediato». Y así, con esa conversación, Jesús regresó a su hogar, sabiendo que las semillas de su vida, llenas de amor y esperanza, seguirían creciendo en los corazones de todos aquellos a quienes tocaba, tal como la luz que nunca se apaga. En un rincón tranquilo de la región de Judea, donde el sol brillaba suavemente sobre las colinas, Jesús caminaba solo, meditando sobre los misterios del universo. Aunque a menudo estaba rodeado por multitudes, había momentos en los que sentía la necesidad de retirarse para estar en comunión con su interior y con aquel que siempre lo guiaba, el Espíritu Santo. Un día, mientras caminaba por un sendero bordeado de olivos, Jesús sintió una presencia cercana, suave y reconfortante. No era visible, pero podía sentirlo como una brisa suave acariciando su rostro, llenando su ser de paz. Era el Espíritu Santo. «Te he estado esperando, Espíritu», dijo Jesús en voz baja, con una sonrisa en su rostro, mientras se sentaba sobre una piedra. El Espíritu Santo, sin forma, pero claramente presente, le respondió con una suave vibración en su corazón: «Siempre estoy cerca, Jesús. Aunque no me veas, siempre estoy contigo, guiándote, inspirándote». Jesús cerró los ojos por un momento, dejando que el susurro del Espíritu llenara su ser. Sabía que esa conexión era la fuente de su fortaleza. Después de unos segundos, abrió los ojos y habló con una profunda serenidad. «Espíritu, hay momentos en que las personas no entienden lo que les ofrezco. Aunque les hablo de amor, de compasión, de perdón, muchos se quedan atrapados en su dolor y en su ego. ¿Cómo puedo mostrarles la luz que hay dentro de ellos?». El Espíritu Santo respondió con una suave y reconfortante voz que resonó en el corazón de Jesús: «El amor es la luz, y a veces, es como una lámpara que se coloca bajo un recipiente. Aunque la lámpara arde, su luz no se ve, pero eso no significa que no exista. A veces, hay que aprender a mirar más allá de la superficie». Jesús asintió, comprendiendo lo que el Espíritu le decía. Entonces, con una sonrisa, se levantó de la piedra y comenzó a caminar hacia el campo cercano, donde unos niños jugaban. Los observó por un momento,
viendo cómo reían y compartían sin reservas. Era la inocencia pura, como una luz brillante en la oscuridad. Hoy, les contaré una parábola, dijo Jesús, mientras se acercaba a los niños. La parábola de la luz en el interior. Imagina que en una casa hay una lámpara encendida, pero está bajo un gran recipiente. La lámpara brilla con fuerza, pero el recipiente impide que su luz ilumine la habitación. Todos los que están en la casa se sienten en la oscuridad, aunque la luz está cerca. Sin embargo, cuando alguien levanta el recipiente, la luz se extiende, iluminando todo lo que toca. Así es el corazón del ser humano. En su interior, hay una luz que brilla con fuerza, pero a menudo está oculta por las preocupaciones, el ego o el miedo. Cuando dejamos que esa luz salga y se derrame sobre los demás, iluminamos el mundo entero. Los niños escuchaban atentamente, como si comprendieran perfectamente el mensaje, aunque sus corazones eran aún inocentes y puros. Jesús miró al cielo, agradecido por la conexión con el Espíritu Santo que siempre lo guiaba. La luz siempre está dentro de nosotros, y cuando la compartimos, el mundo se llena de esperanza. El Espíritu Santo, en silencio, se unió a las palabras de Jesús. Jesús sabía que su misión era precisamente esa, ayudar a las personas a descubrir la luz que ya llevaban dentro, y así transformar el mundo, un corazón a la vez. Hermanos, hermanas, os agradecería que os suscribierais a mi canal y deis me gusta al contenido mientras comentáis en directo vuestras sensaciones. Gracias, seguimos.